Hello.
Suicide Squad, estrenada en 2016 y dirigida por David Ayer, es una película de acción, fantasía y superhéroes basada en el equipo de personajes de DC Comics conocido como Task Force X. La historia comienza después de los acontecimientos de Batman v Superman, Dawn of Justice y presenta una idea bastante particular: ¿qué ocurriría si el gobierno reuniera a algunos de los criminales más peligrosos del mundo y los obligara a trabajar juntos para salvar la ciudad? La respuesta es un grupo formado por delincuentes, asesinos y personas con habilidades extraordinarias que reciben una misión prácticamente suicida. La película se desarrolla principalmente en Midway City, una ciudad que queda atrapada en una enorme crisis sobrenatural. La responsable inicial de crear el equipo es Amanda Waller, una funcionaria del gobierno que considera que, después de la aparición de seres superpoderosos, Estados Unidos necesita una unidad capaz de enfrentarse a amenazas que los soldados normales no podrían detener. Su solución consiste en utilizar criminales peligrosos como armas controladas por el Estado. El concepto central de la película es precisamente esa contradicción: los protagonistas son villanos, pero tienen que desempeñar el papel de héroes. No actúan necesariamente por altruismo. La mayoría participa porque Waller posee información y mecanismos que pueden castigarlos si intentan escapar. Amanda Waller y el nacimiento del escuadrón. Amanda Waller es una de las figuras más importantes de la historia. Es una mujer extremadamente inteligente, calculadora y pragmática. Después de los acontecimientos relacionados con Superman, teme que aparezca otra amenaza imposible de controlar. Waller presenta a las autoridades la idea de crear una unidad formada por individuos con capacidades especiales. En lugar de reclutar héroes tradicionales, selecciona criminales porque considera que pueden ser utilizados como herramientas. Entre los miembros elegidos están Floyd Lawton, conocido como Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, El Diablo, Killer Croc y Slipknot. También participa Rick Flag, un militar encargado de dirigir al grupo sobre el terreno. La estrategia de Waller consiste en mantener a los integrantes bajo control mediante dispositivos implantados en sus cuerpos. Estos dispositivos pueden ser activados si alguno intenta escapar o desobedecer. Así, el equipo recibe un nombre apropiado: Task Force X, aunque popularmente se conoce como Suicide Squad. Deadshot. Floyd Lawton, interpretado por Will Smith, es uno de los personajes principales. Es un asesino profesional conocido por su extraordinaria precisión con las armas de fuego. A diferencia de otros integrantes, Deadshot tiene una motivación muy personal. Tiene una hija llamada Zoe y desea regresar con ella. La relación entre padre e hija permite mostrar una dimensión más humana del personaje. Aunque es un asesino, siente un profundo cariño por su hija y quiere protegerla. Esto crea uno de los conflictos emocionales de la película. Deadshot intenta sobrevivir no solamente porque quiere vivir, sino porque quiere volver a ser padre. Harley Quinn. Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, es probablemente el personaje más reconocible de la película. Antes de convertirse en Harley Quinn, era la doctora Arlene Kinsella, una psiquiatra que trabajaba con criminales. Durante su relación con el Joker, su vida cambió completamente. En la película, Harley es presentada como una criminal extremadamente imprevisible, pero también como una persona con una personalidad muy carismática. Su relación con el Joker ocupa una parte importante de su historia. Aunque ella se presenta como una mujer independiente y peligrosa, todavía existe una fuerte conexión emocional con él. Harley combina humor, violencia y extravagancia. Su comportamiento impredecible también proporciona gran parte del tono cómico de la película. Rick Flag. Rick Flag, interpretado por Joel Kinnaman, representa el lado militar del equipo. A diferencia de los demás, no es un criminal. Es un soldado profesional encargado de mantener unido al grupo. Flag tiene una relación sentimental con June Monet, una arqueóloga que se convierte en una pieza fundamental del conflicto. Su posición dentro del equipo es complicada porque debe dirigir a personas que no confían en él y que podrían matarlo si tienen oportunidad. Además, Flag tiene que obedecer a Amanda Waller mientras intenta proteger a June Monet y Enchantress.
June es una arqueóloga que encuentra un antiguo objeto mágico durante una expedición. El objeto libera a una entidad sobrenatural conocida como Enchantress. Enchantress es una antigua entidad con poderes extraordinarios. Después de poseer a June, comienza a actuar por su cuenta. Este personaje es esencial para el conflicto principal. Inicialmente, Waller cree que puede utilizar a Enchantress como una poderosa herramienta para el gobierno. Sin embargo, la situación rápidamente se sale de control. Enchantress recupera su libertad y decide utilizar sus poderes para destruir la civilización humana y crear un nuevo mundo. El error de Amanda Waller. La decisión de Waller de utilizar a Enchantress es uno de los principales errores de la historia. La película muestra que Waller intenta controlar una fuerza que realmente no comprende completamente. Después de que Enchantress escapa, la situación cambia radicalmente. Lo que debía ser un arma para el gobierno se convierte en una amenaza global. Waller entonces activa el Task Force X para detenerla. Esto crea una situación irónica. La misma persona que creó el equipo de criminales para proteger al mundo ahora necesita utilizarlo para solucionar un problema que ella misma ayudó a provocar. El inicio de la misión. El equipo es enviado a Midwood City, donde una enorme anomalía sobrenatural está destruyendo la ciudad. Los miembros del escuadrón llegan sin confiar unos en otros. Deadshot es profesional y calculador. Harley disfruta del caos. Captain Boomerang es egoísta y cobarde. El diablo intenta controlar sus poderes. Killer Croc es una criatura humanoide con características de reptil. La dinámica entre ellos genera buena parte del humor. No parecen un equipo de superhéroes tradicional. Discuten, se insultan y constantemente consideran la posibilidad de abandonar la misión. Pero los dispositivos implantados por Waller les recuerdan que no tienen libertad completa. Chato Santana, conocido como el Diablo, posee poderes relacionados con el fuego. Sin embargo, es uno de los miembros que menos desea utilizar sus habilidades. Su historia revela que anteriormente utilizó sus poderes de forma irresponsable y provocó la muerte de personas cercanas. Por eso, el Diablo siente culpa y miedo de volver a perder el control. Su evolución es importante porque demuestra que algunos integrantes del escuadrón todavía tienen conciencia moral. Killer Croc. Killer Croc es físicamente uno de los miembros más fuertes del grupo. Su apariencia es monstruosa y tiene características de reptil, pero no es simplemente una criatura sin inteligencia. Aunque habla poco, participa en momentos importantes de la misión. Su fuerza física resulta útil durante el enfrentamiento final y ayuda al grupo cuando necesitan atravesar determinados espacios de la ciudad. Slipknot. Slipknot es uno de los miembros menos desarrollados del equipo. Su presencia sirve principalmente para demostrar que las amenazas de Waller son reales. Cuando intenta escapar del control del equipo, Rick Flag utiliza el mecanismo implantado en su cuerpo y Slipknot muere. La escena establece inmediatamente las reglas de la misión. Los integrantes no pueden simplemente abandonar el grupo. El Joker. El Joker, interpretado por Jared Leto, no forma oficialmente parte del Task Force X, pero tiene una presencia importante. La película muestra su relación con Harley Quinn mediante varios flashbacks. El Joker está obsesionado con recuperar a Harley después de que ella sea encarcelada. Sus acciones tienen una función secundaria dentro de la historia principal, pero permiten desarrollar el pasado de Harley. El Joker también representa una amenaza diferente del conflicto de Enchantress. Mientras Enchantress es una amenaza sobrenatural, el Joker es una amenaza criminal y psicológica. La transformación de Midwood City. Mientras el escuadrón avanza por la ciudad, descubre que Midwood City está prácticamente destruida. Enchantress ha utilizado sus poderes para convertir a muchas personas en criaturas monstruosas bajo su control. Además, crea una enorme estructura energética que se extiende por la ciudad. Su objetivo es obtener suficiente poder para transformar el mundo. La ciudad deja de ser simplemente el escenario de una misión militar y se convierte en un campo de batalla sobrenatural. La relación entre June y Enchantress.
Uno de los conflictos más importantes de Rick Flag es su relación con June. Flag quiere salvar a June, pero sabe que Enchantress está utilizando su cuerpo. Esto provoca un dilema emocional. Para detener a Enchantress, podría ser necesario matar a la mujer que ama. La película utiliza esta relación para darle una motivación personal a Flag. Mientras Deadshot quiere regresar con su hija, Flag quiere recuperar a June. De esta manera, los dos personajes principales tienen objetivos personales que van más allá de la misión. La evolución del escuadrón. A medida que avanza la misión, los miembros comienzan a actuar como un equipo. Al principio, cada uno piensa principalmente en sí mismo. Pero las circunstancias los obligan a colaborar. Deadshot comienza a respetar a sus compañeros. Harley demuestra que puede luchar junto a los demás. El Diablo descubre que puede utilizar sus poderes para proteger al grupo. Killer Croc también demuestra su utilidad. Esta evolución constituye el corazón de la película. El concepto es similar al de una historia tradicional de héroes, pero con una diferencia fundamental: aquí los protagonistas comenzaron como villanos. El sacrificio de El Diablo. Durante el enfrentamiento con las fuerzas de Enchantress, el Diablo decide liberar completamente sus poderes. Su transformación revela que posee una capacidad destructiva mucho mayor de lo que había mostrado anteriormente. Sin embargo, utilizar todo su poder tiene consecuencias. El Diablo representa el tema de la responsabilidad. Sus habilidades pueden destruir, pero también puede elegir utilizarlas para proteger a otras personas. Su sacrificio contribuye a transformar al grupo de una colección de criminales en una verdadera unidad. La batalla final. La parte final de la película se desarrolla alrededor del enorme dispositivo creado por Enchantress. El objetivo del escuadrón es llegar hasta ella y detenerla antes de que pueda completar su plan. La batalla combina armas convencionales con poderes sobrenaturales. Deadshot utiliza su precisión. Harley utiliza sus habilidades acrobáticas y su personalidad impredecible. Killer Croc ayuda físicamente al grupo. Rick Flag dirige las operaciones y los demás colaboran en diferentes momentos. El enfrentamiento demuestra que el equipo puede funcionar incluso cuando sus miembros no tienen una relación tradicional de amistad. La derrota de Enchantress. Finalmente, el escuadrón consigue enfrentarse directamente con Enchantress. La clave para derrotarla está relacionada con su conexión con June. Rick Flag logra recuperar el control de la situación y el poder de Enchantress queda debilitado. Los miembros del escuadrón consiguen destruir la amenaza y evitar que la ciudad sea completamente destruida. Después de la batalla, June reaparece, aunque la situación deja claro que la experiencia ha cambiado tanto a ella como a Flag. El final de la película. Después de salvar la ciudad, los miembros supervivientes regresan a prisión. Aunque han ayudado a salvar miles de vidas, siguen siendo criminales. Amanda Waller decide mantenerlos bajo control y les ofrece pequeñas ventajas por su participación. Deadshot vuelve a pensar en su hija. Harley continúa siendo una criminal impredecible. Captain Boomerang permanece bajo custodia y Killer Croc regresa a prisión. El final deja claro que no se han convertido realmente en héroes tradicionales. Siguen siendo delincuentes, pero ahora han demostrado que pueden actuar juntos cuando las circunstancias lo requieren. El significado del final. El concepto central de Suicide Squad es que las personas imperfectas también pueden hacer algo correcto. Ninguno de los protagonistas es presentado como un héroe puro. Deadshot es un asesino. Harley es una criminal peligrosa. Boomerang es egoísta. Killer Croc tiene un pasado violento. El Diablo ha provocado una tragedia. Sin embargo, cuando la amenaza es suficientemente grande, todos tienen la capacidad de elegir. La película sugiere que el heroísmo no siempre depende de ser una buena persona desde el principio. También puede depender de una decisión concreta. Valoración de la trama. La película tiene una premisa muy atractiva y algunos personajes memorables, pero su historia tiene problemas de estructura y desarrollo. La primera parte,
dedicada a presentar a los integrantes del equipo, es entretenida. La dinámica entre los personajes proporciona humor y energía. La parte central tiene buenas escenas de acción, pero el argumento empieza a concentrarse demasiado en Enchantress y en la destrucción de Midway City. El villano también ha sido considerado uno de los puntos más débiles de la película. Enchantress posee grandes poderes, pero sus motivaciones y su desarrollo no resultan tan interesantes como los de algunos protagonistas. La película habría podido beneficiarse de un conflicto más personal y menos dependiente de una amenaza genérica de destrucción mundial. Conclusión. Suicide Squad presenta una idea atractiva: reunir a varios de los villanos más peligrosos de DC y obligarlos a convertirse temporalmente en un equipo de combate. La película combina acción, humor, elementos sobrenaturales y personajes moralmente ambiguos. Deadshot funciona como uno de los principales protagonistas gracias a su relación con su hija. Harley Quinn aporta energía y humor, mientras que Rick Flag representa la disciplina militar. El Diablo proporciona uno de los arcos más trágicos y emocionales. Captain Boomerang y Killer Croc completan el grupo con diferentes personalidades y habilidades. La amenaza de Enchantress proporciona el conflicto principal y transforma la misión en una batalla por la supervivencia de toda una ciudad. Sin embargo, el argumento habría sido más sólido con un villano mejor desarrollado y una estructura narrativa menos apresurada. A pesar de sus problemas, Suicide Squad tiene momentos memorables y consiguió introducir cinematográficamente a personajes que posteriormente tendrían una presencia importante dentro del universo de DC. Sobre todo, Harley Quinn se convirtió en una figura extremadamente popular. La película pertenece al universo cinematográfico de DC y presenta a un grupo de criminales que son reclutados por Amanda Waller para realizar una misión extremadamente peligrosa. Entre los protagonistas se encuentran Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jai Hernández, Adwale Akinnuoye Agbaje, Cara Delevingne y Karen Fukuhara. Uno de los aspectos más importantes del reparto es que los personajes no funcionan como un equipo tradicional de superhéroes. Son delincuentes, asesinos o individuos peligrosos que normalmente estarían enfrentados entre sí. El trabajo de los actores consistía, por tanto, en crear personalidades muy diferentes y conseguir que el público creyera que estos personajes podían terminar colaborando. La película combina acción, humor, drama y fantasía, de modo que cada intérprete tiene que adaptarse a cambios de tono bastante rápidos. Will Smith como Deadshot. Will Smith interpreta a Floyd Lawton, conocido como Deadshot, uno de los personajes centrales de la película. Deadshot es un asesino profesional extraordinariamente preciso con las armas de fuego. Aunque tiene una reputación peligrosa, el guión también presenta su lado más humano mediante su relación con su hija, Zoe. La actuación de Smith es importante porque Deadshot necesita funcionar simultáneamente como criminal, padre y líder informal del grupo. Smith utiliza su habitual carisma para hacer que el personaje resulte accesible al público. En lugar de representar a Deadshot como un villano completamente frío, introduce humor, ironía y momentos de vulnerabilidad. La relación con su hija es probablemente la parte más importante de su interpretación. Cuando Deadshot habla de ella, el personaje cambia de actitud. El espectador puede comprender que, detrás del asesino profesional, existe un padre que quiere regresar con su familia. Smith también aporta energía a las escenas grupales. Deadshot suele reaccionar a las personalidades extrañas de los demás integrantes, especialmente Harley Quinn y Captain Boomerang. Su personaje funciona en muchos momentos como una especie de centro emocional del equipo. Además, las escenas de acción requieren que Smith combine actuación física con manejo de armas. Deadshot tiene una precisión extraordinaria, por lo que sus movimientos y disparos deben parecer controlados y calculados. El actor ayuda a construir esa imagen mediante una actuación corporal segura y disciplinada. Margot Robbie como Harley Quinn. Margot Robbie interpreta a Harley Quinn, probablemente el personaje que más impacto cultural tuvo después del estreno de la película. Harley es una antigua psiquiatra que terminó convirtiéndose en una criminal después de su relación con el Joker.
Robbie tuvo que construir una personalidad extremadamente particular. Harley puede ser divertida, violenta, infantil, inteligente, impredecible y vulnerable en cuestión de segundos. La actriz utiliza expresiones faciales y movimientos corporales muy exagerados para transmitir la personalidad de Harley. Su forma de caminar, hablar y reaccionar ante el peligro diferencia inmediatamente al personaje del resto del equipo. Sin embargo, una parte importante del trabajo de Robbie consiste en mostrar que debajo de la apariencia extravagante existe una persona emocionalmente complicada. La relación con el Joker ha tenido un enorme impacto sobre Harley, y la película muestra varios momentos de su pasado para explicar cómo llegó a convertirse en la persona que conocemos. Jared Leto interpreta al Joker, aunque su personaje tiene un papel secundario en comparación con Deadshot y Harley Quinn. Leto asumió la responsabilidad de presentar una nueva versión cinematográfica del famoso villano después de las interpretaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger. El Joker de Leto posee una estética diferente. Tiene tatuajes, dientes metálicos, ropa extravagante y una apariencia asociada con el mundo criminal moderno. Esta versión busca mostrar al personaje como un jefe criminal extremadamente peligroso y obsesionado con Harley. El trabajo de Leto se concentra especialmente en la intensidad. Sus escenas son deliberadamente exageradas y buscan transmitir una sensación de imprevisibilidad. La relación con Harley es esencial para comprender su papel. El Joker no aparece simplemente como un villano independiente, su objetivo principal dentro de la película está relacionado con recuperar a Harley. Los flashbacks muestran cómo Harley termina bajo su influencia. Leto y Robbie tenían que construir una relación que resultara simultáneamente atractiva, tóxica y peligrosa. Aunque el personaje no tiene tanto tiempo en pantalla como algunos espectadores esperaban, la interpretación de Leto contribuyó a establecer una nueva versión cinematográfica del Joker dentro del universo de DC. Viola Davis como Amanda Waller. Viola Davis interpreta a Amanda Waller, una de las figuras más poderosas de la película. A diferencia de los demás personajes principales, Waller no posee poderes sobrenaturales ni habilidades extraordinarias. Su poder procede de su inteligencia, autoridad y capacidad para manipular a otras personas. Davis interpreta a Waller con una enorme seguridad. No necesita exagerar físicamente al personaje porque su presencia ya transmite autoridad. Amanda Waller es una mujer que considera a los miembros del Suicide Squad herramientas. No confía en ellos y tampoco pretende convertirse en su amiga. La actuación de Davis resulta especialmente eficaz cuando Waller habla con otros funcionarios gubernamentales. Su personaje nunca parece intimidado por personas que poseen poderes mucho mayores que los suyos. También existe una dimensión moral interesante. Waller está dispuesta a sacrificar a los miembros del equipo si considera que la misión lo exige. Su comportamiento plantea una pregunta importante: ¿puede alguien ser considerado un héroe si utiliza métodos extremadamente cuestionables? Davis convierte a Waller en una figura intimidante sin necesidad de convertirla en una villana tradicional. Joel Kinnaman como Rick Flag. Joel Kinnaman interpreta a Rick Flag, un militar encargado de dirigir al Suicide Squad. Flag es diferente del resto porque es un soldado profesional y no un criminal. Su trabajo consiste en mantener bajo control a personas que no tienen ninguna razón natural para obedecerle. Kinnaman utiliza una actuación más seria y contenida que la de varios de sus compañeros. Esto es necesario porque Flag funciona como contraste frente al caos de Harley, Boomerang y los demás. Su personaje también tiene una motivación emocional relacionada con June Monet. Flag está enamorado de ella y quiere protegerla de la entidad que la posee. Esta relación permite que Kinnaman muestre un lado más vulnerable. Durante buena parte de la misión, Flag intenta equilibrar sus obligaciones militares con sus sentimientos personales. Su trabajo también requiere numerosas escenas de acción. Como soldado, Flag participa en combates con armas de fuego y coordina los movimientos del grupo. Jai Courtney como Captain Boomerang. Jai Courtney interpreta a George Dige Harkness, conocido como Captain Boomerang. Es un criminal australiano especializado en el uso de boomerangs como armas.
Courtney aporta una personalidad mucho más cómica que la de Rick Flag. Captain Boomerang es egoísta, sarcástico y poco interesado en sacrificarse por los demás. El actor utiliza acento, lenguaje corporal y expresiones faciales para diferenciar al personaje. Boomerang suele reaccionar con cinismo a las situaciones peligrosas. Su función principal dentro del grupo es aportar humor y crear conflictos. No es el personaje más heroico, y precisamente por eso resulta apropiado para el concepto del Suicide Squad. Courtney también participa en las escenas de acción y utiliza los boomerangs como parte fundamental de la identidad visual del personaje. Jay Hernández como el Diablo. Jay Hernández interpreta a Chato Santana, conocido como el Diablo. Su personaje tiene una de las historias más trágicas del grupo. El Diablo posee la capacidad de generar y controlar fuego, pero inicialmente intenta evitar utilizar sus poderes. Su pasado está marcado por una tragedia familiar que ocurrió cuando perdió el control de sus habilidades. Hernández utiliza una actuación mucho más emocional que la de algunos de sus compañeros. El personaje es reservado y carga con un fuerte sentimiento de culpa. Esta dimensión permite que el Diablo se convierta en uno de los personajes más humanos del grupo. No quiere demostrar que es poderoso, quiere evitar volver a convertirse en alguien peligroso. En el tramo final, Hernández debe realizar una actuación física mucho más intensa porque el Diablo libera una cantidad enorme de poder. Su transformación representa uno de los momentos dramáticos más importantes de la película. Personajes visualmente más llamativos. Killer Croc es un hombre con una apariencia reptiliana y una fuerza física extraordinaria. Para interpretar al personaje, Akinnuoya Agbaje tuvo que trabajar con maquillaje y prótesis que transformaban completamente su apariencia. Esto supone un desafío diferente al de los actores que simplemente llevan vestuario convencional. El intérprete necesita actuar durante muchas horas con maquillaje pesado y mantener expresividad pese a las limitaciones físicas. Killer Croc habla poco, por lo que gran parte de la interpretación depende de la postura, los movimientos y las expresiones corporales. Akinnuoya Agbaje consigue transmitir una personalidad amenazante, pero también introduce momentos de humor. El personaje no es simplemente un monstruo, forma parte del equipo y termina colaborando con los demás. Las escenas subacuáticas y de acción también exigieron trabajo físico considerable. Cara Delevingne como June Money en Chan 3. Cara Delevingne interpreta a June Money en Chan 3, dos identidades asociadas con el mismo personaje. Como June, utiliza una actuación más natural y contenida. Como en Chan 3, cambia completamente el lenguaje corporal y adopta movimientos más extraños y sobrenaturales. El personaje también necesita interactuar con una gran cantidad de efectos visuales. En Chan 3 tiene poderes mágicos y aparece en escenas donde el entorno está parcialmente creado mediante CGI. Delevingne tuvo que actuar frente a elementos que posteriormente serían modificados digitalmente. Esto exige mucha precisión porque el intérprete debe imaginar objetos y fuerzas que no están realmente presentes durante la filmación. Su trabajo es especialmente físico en las escenas finales, donde en Chan 3 se convierte en una presencia sobrenatural mucho más poderosa. Karen Fukuhara como Katana. Karen Fukuhara interpreta a Katana, uno de los personajes que más se distingue visualmente del resto del equipo. Katana es una guerrera japonesa experta en combate con espada. Su vestuario, máscara y espada le dan una identidad visual muy marcada. Fukuhara tuvo que realizar un importante trabajo físico para las escenas de combate. La precisión de los movimientos es fundamental porque Katana es presentada como una luchadora altamente entrenada. Su personaje también tiene una dimensión emocional relacionada con su espada y con la pérdida de su esposo. Aunque Katana tiene menos diálogo que otros miembros del reparto, Fukuhara utiliza la expresión corporal para comunicar su carácter serio y disciplinado. Adam Beach como Slipknot. Adam Beach interpreta a Slipknot, un miembro del equipo con una presencia relativamente breve. Slipknot es conocido por utilizar cuerdas y habilidades relacionadas con ellas. Su función narrativa es principalmente demostrar que las amenazas de Amanda Waller son reales. Beach necesita establecer rápidamente la personalidad del personaje antes de que su historia termine.
Aunque tiene poco tiempo en pantalla, su participación es importante porque demuestra al público que ningún integrante del equipo está completamente protegido. Scott Eastwood como G.Q. Edwards. Scott Eastwood interpreta al teniente G.Q. Edwards, un militar que acompaña al equipo durante la misión. Su personaje representa la presencia militar tradicional dentro de una operación dominada por criminales y fenómenos sobrenaturales. Eastwood utiliza una interpretación más directa y profesional. Su personaje sirve como apoyo para Rick Flag y participa en las operaciones de combate. Aunque no es uno de los personajes principales, ayuda a proporcionar una conexión entre el Task Force X y las fuerzas militares convencionales. Ike Barinholtz como Griggs. Ike Barinholtz interpreta a Griggs, un guardia de prisión relacionado con Harley Quinn. El personaje aparece principalmente en las escenas de encarcelamiento de Harley y contribuye a mostrar el ambiente hostil en el que se encuentra. Barinholtz aporta una interpretación desagradable y cómica a la vez. Griggs representa el tipo de persona que intenta ejercer poder sobre los criminales bajo su control. Su papel también ayuda a establecer la situación de Harley antes de convertirse en miembro del equipo. David Harbour como Dexter Tolliver. David Harbour interpreta a Dexter Tolliver, un funcionario del gobierno involucrado en el proyecto de Amanda Waller. Harbour representa a un personaje más convencional dentro de la estructura política de la película. Su función consiste principalmente en reaccionar ante las decisiones de Waller y participar en las conversaciones sobre el uso del Suicide Squad. Aunque no tiene tanta importancia como Waller, ayuda a mostrar que el proyecto cuenta con una dimensión política y gubernamental. El trabajo conjunto del reparto. Uno de los mayores desafíos de Suicide Squad era conseguir que un reparto tan numeroso funcionara como grupo. Los personajes tienen personalidades muy diferentes y algunos podrían haber dominado fácilmente la película. Will Smith y Margot Robbie poseen una presencia de pantalla especialmente fuerte, mientras Viola Davis aporta autoridad y Jared Leto interpreta a un personaje naturalmente llamativo. Al mismo tiempo, actores como Jai Hernández, Jai Courtney, Joel Kinnaman y Adwale Akinnuoye Agbaje necesitaban asegurarse de que sus personajes fueran reconocibles. La química del grupo se basa principalmente en los conflictos y las bromas. No son amigos al principio. De hecho, muchos desconfían de los demás. Esto permite que las escenas grupales tengan una energía diferente de las películas tradicionales de superhéroes. El equilibrio entre humor y drama. El reparto también tuvo que trabajar con dos tonos muy diferentes. Por una parte, la película contiene humor, música popular y situaciones absurdas. Por otra, existen historias relacionadas con la muerte, el trauma, la culpa y la pérdida. Jai Hernández tiene una de las partes más dramáticas como el diablo, mientras Margot Robbie y Jai Courtney proporcionan buena parte del humor. Will Smith se encuentra en un punto intermedio y puede pasar rápidamente de una escena cómica a un momento emocional relacionado con su hija. Viola Davis mantiene una actitud mucho más seria y ayuda a equilibrar el tono general. La importancia de Margot Robbie y Harley Quinn. Con el paso del tiempo, Harley Quinn se convirtió en uno de los personajes más populares asociados con la película. Gran parte de ese éxito se debe al trabajo de Margot Robbie. La actriz no solamente reprodujo la apariencia visual del personaje, sino que desarrolló una personalidad reconocible que posteriormente pudo continuar en otras producciones. Harley combina vulnerabilidad y peligro. Puede parecer divertida en un momento y extremadamente violenta en el siguiente. La interpretación de Robbie ayudó a convertir a Harley en algo más que un personaje secundario del Joker. Su popularidad continuó creciendo después de Suicide Squad y permitió que el personaje protagonizara nuevas historias cinematográficas. Viola Davis también dejó una impresión especialmente fuerte como Amanda Waller. Mientras que muchos personajes de cómic dependen de superpoderes, Waller demuestra que una persona sin poderes puede dominar una habitación mediante inteligencia y autoridad. Davis utiliza una actuación firme y contenida. No necesita grandes movimientos para transmitir peligro.
Su interpretación contribuyó a establecer a Amanda Waller como una figura importante dentro del universo cinematográfico de DC y permitió que el personaje continuara apareciendo posteriormente. Conclusión. El reparto de Suicide Squad es uno de los elementos más destacados de la película. Will Smith aporta carisma y humanidad a Deadshot, Margot Robbie convierte a Harley Quinn en una figura extremadamente memorable, Jared Leto ofrece una interpretación muy particular del Joker, y Viola Davis transforma a Amanda Waller en una presencia intimidante. Joel Kinnaman proporciona el componente militar y serio como Rick Flag, mientras Jai Courtney añade humor con Captain Boomerang. Jai Hernández ofrece uno de los arcos más dramáticos como el Diablo y Adwale Akinnuoye Agbaje utiliza una interpretación principalmente física para dar vida a Killer Croc. Cara Delevingne enfrenta uno de los retos más difíciles al interpretar tanto a Junemone como a Enchantress, mientras Karen Fukuhara aporta una actuación física como Katana. Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz y David Harbour completan el reparto con personajes secundarios que ayudan a desarrollar el mundo de la película. En conjunto, el reparto consigue que el concepto del Suicide Squad resulte atractivo, un grupo de individuos peligrosos, cada uno con una personalidad y una historia diferente, que son obligados a colaborar. Aunque la película tiene problemas de guión y desarrollo, las interpretaciones principales contribuyen enormemente a que los personajes sean recordados. El mayor logro del reparto probablemente sea que varios personajes lograron trascender la película. Harley Quinn se convirtió en una de las figuras más reconocibles de DC, Amanda Waller continuó siendo una presencia importante y Deadshot obtuvo una interpretación cinematográfica que ayudó a popularizarlo entre espectadores que no conocían profundamente los cómics. En definitiva, el trabajo de los actores es fundamental para la identidad de Suicide Squad. La película funciona mejor cuando permite que sus personajes interactúen, discutan, se burlen unos de otros y gradualmente desarrollen cierta confianza. El reparto convierte a un grupo de villanos y criminales en un conjunto de personajes con personalidades reconocibles, y esa combinación de acción, humor, drama y extravagancia constituye una de las principales razones por las que el elenco de Suicide Squad continúa siendo uno de los aspectos más recordados de la producción. Uno de los principales desafíos de la producción era conseguir que personajes muy diferentes coexistieran dentro del mismo universo. Deadshot, Harley Quinn, Rick Flag y Captain Boomerang son esencialmente humanos, mientras que Killer Croc posee una apariencia reptiliana y Enchantress utiliza poderes mágicos. Además, el Diablo puede generar fuego y el antagonista final crea una enorme estructura sobrenatural que transforma la ciudad. Por ello, los efectos visuales no tienen una única función, sirven tanto para mejorar elementos reales como para crear completamente aquello que no podía existir físicamente. La combinación de efectos prácticos y CGI. Un aspecto importante de Suicide Squad es que no todo lo que vemos en pantalla fue creado mediante ordenador. La producción utilizó una combinación de técnicas. Los efectos prácticos fueron especialmente importantes para explosiones, vehículos, armas, decorados, maquillaje y escenas de acción. El CGI se utilizó posteriormente para ampliar los escenarios, eliminar elementos no deseados, añadir criaturas, modificar edificios y crear poderes sobrenaturales. Esta combinación permite que las escenas tengan una sensación física. Cuando un vehículo explota o un personaje corre por una calle, existe una base real sobre la que los artistas digitales pueden trabajar. El objetivo no era que todo pareciera generado por ordenador. En muchas escenas, los efectos digitales funcionan como una extensión invisible de la fotografía. La transformación de Killer Croc. Uno de los trabajos visuales más llamativos es la transformación de Adwale Akinnuoye Agbaje en Killer Croc. A diferencia de un personaje completamente digital, Killer Croc fue interpretado físicamente por un actor que llevaba una gran cantidad de maquillaje y prótesis. El diseño debía hacer que el personaje pareciera humano y animal al mismo tiempo. Su piel, dientes, ojos y estructura facial necesitaban una apariencia suficientemente realista para funcionar en primeros planos. El maquillaje proporcionó una base física que permitió a Akinnuoye Agbaje actuar realmente dentro de los escenarios. Posteriormente, los efectos digitales podían mejorar detalles específicos, realizar ajustes y eliminar imperfecciones.
Esta combinación es importante porque permite que Killer Croc tenga una presencia física que un personaje completamente digital podría haber perdido. El maquillaje de Killer Croc. El maquillaje protésico requería muchas horas de preparación. El actor debía pasar por un proceso considerable antes de comenzar a filmar. Las prótesis faciales modificaban la forma del rostro y permitían que el personaje tuviera rasgos similares a los de un reptil. El trabajo no consistía solamente en hacer que el actor pareciera un monstruo. También había que conservar suficiente movilidad para que pudiera actuar. Los ojos, la boca y las expresiones faciales tenían que funcionar correctamente. Si las prótesis fueran demasiado rígidas, el personaje perdería capacidad expresiva. La textura de la piel también fue fundamental. Las superficies reptilianas necesitaban diferentes niveles de color, humedad, suciedad y profundidad para que parecieran auténticas. Enchantress y los efectos digitales. Enchantress es uno de los personajes que más depende de efectos visuales. Cara Delevingne interpreta a June Monet y a la entidad sobrenatural Enchantress. Cuando el personaje se transforma, la producción utiliza maquillaje, vestuario, iluminación y CGI para modificar su apariencia. Enchantress tiene una estética deliberadamente sobrenatural. Los efectos digitales permiten crear elementos alrededor de su cuerpo que serían imposibles de producir completamente de forma práctica. La energía de Enchantress. Uno de los efectos visuales recurrentes de Enchantress es la energía que aparece cuando utiliza sus poderes. Este tipo de efecto normalmente combina diferentes capas digitales, partículas, humo, luz, distorsión y elementos abstractos. El desafío consiste en evitar que parezca simplemente una animación colocada encima de la actriz. La energía debe reaccionar con el ambiente. Puede iluminar partes del cuerpo de Enchantress, reflejarse sobre superficies y producir cambios de color en los objetos cercanos. La composición final une todos estos elementos con la fotografía original. El Diablo y el Fuego. El Diablo es otro de los personajes que depende fuertemente de los efectos digitales. Jay Hernández interpreta a un hombre capaz de controlar el fuego. Las llamas que vemos alrededor de su cuerpo son principalmente efectos visuales, aunque pueden combinarse con fuego real en determinadas circunstancias controladas. El fuego digital debe comportarse de manera físicamente convincente. Las llamas tienen movimiento, humo, iluminación y partículas. También tienen que iluminar correctamente al actor. Si el diablo está rodeado de fuego, su rostro y ropa deberían recibir una luz cálida. Los artistas de efectos visuales pueden crear esa iluminación digitalmente durante la composición para que el fuego parezca integrado con la escena. La transformación de El Diablo. Cuando el diablo libera completamente sus poderes, su apariencia cambia de manera espectacular. La transformación utiliza efectos digitales para convertir al personaje en una figura de fuego mucho más grande y poderosa. El desafío consiste en conservar elementos reconocibles del actor dentro de la nueva forma. El espectador debe entender que sigue siendo el diablo y no simplemente otra criatura digital. Los animadores y artistas de composición utilizan la silueta, los movimientos y determinados detalles del personaje para mantener esa conexión. Deathshot y sus efectos visuales. Deathshot es un personaje humano, pero su equipo también necesita efectos visuales. Su máscara y sistema de puntería incluyen elementos digitales que representan información visual y objetivos. Cuando Deathshot apunta a un enemigo, la película puede añadir gráficos sobre la imagen para mostrar su precisión. Estos elementos ayudan a comunicar al espectador las habilidades especiales del personaje. Además, muchas escenas de disparos requieren efectos digitales para añadir impactos, casquillos, humo, proyectiles y daños en los escenarios. Las armas y los disparos. Las películas de acción utilizan una combinación de armas prácticas, efectos especiales y efectos digitales. Los actores pueden utilizar armas adaptadas para filmación, mientras que los disparos y los impactos se agregan posteriormente. Los impactos digitales permiten controlar exactamente dónde y cuándo una bala golpea una pared, vehículo u objeto. También pueden utilizarse para añadir explosiones pequeñas, fragmentos de metal, polvo y humo.
El resultado final combina elementos reales y digitales para crear la sensación de un tiroteo mucho mayor. Harley Quinn y la acción. Harley Quinn también necesita efectos visuales para complementar sus escenas de acción. Aunque Margot Robbie realiza una parte importante de su actuación física, determinadas acrobacias y situaciones peligrosas requieren dobles, cables y composición digital. Los cables utilizados durante una acrobacia pueden eliminarse posteriormente mediante efectos visuales. Si una escena requiere que Harley realice un movimiento físicamente imposible, puede combinarse una actuación real con una extensión digital. Este tipo de trabajo suele ser invisible para el espectador. La persecución en Midwood City. La ciudad es uno de los grandes escenarios visuales de la película. Aunque algunas partes de Midwood City fueron construidas o filmadas en localizaciones reales, los efectos digitales permitieron convertir esas zonas en una ciudad mucho más grande. Los edificios pueden ampliarse digitalmente. Se pueden añadir calles, vehículos, humo, fuego, destrucción y grandes estructuras. La ciudad debe mantener continuidad entre diferentes planos. Si un edificio aparece en un plano, su posición y apariencia deben coincidir cuando vuelve a aparecer desde otro ángulo. Esto requiere un trabajo complejo de composición y construcción digital de escenarios. La destrucción de la ciudad. Enchantress provoca una enorme destrucción en Midwood City. Para mostrarla, los artistas utilizan simulaciones digitales de destrucción, polvo, humo, fuego y fragmentos. Un edificio puede filmarse intacto y después convertirse en una estructura dañada mediante CGI. Los artistas pueden simular cómo se rompen las ventanas, cómo caen piezas de hormigón y cómo se desplaza el polvo. La destrucción también debe respetar la física. Un edificio no puede simplemente desaparecer sin que existan consecuencias visuales. Por eso, las escenas incluyen diferentes capas de partículas y materiales. Los monstruos de Enchantress. Las fuerzas sobrenaturales que aparecen durante la película también utilizan CGI. Estos seres necesitan diseños completamente digitales porque no pueden ser interpretados simplemente mediante maquillaje convencional. Los artistas primero desarrollan conceptos visuales para determinar su apariencia. Después se construyen modelos tridimensionales que pueden ser animados. La textura, iluminación y movimiento deben integrarse con los actores reales. Cuando estos seres corren por una calle o atacan a los miembros del escuadrón, la cámara debe tratarlos como objetos que realmente ocupan espacio. El villano y el CGI. El conflicto final requiere algunos de los efectos visuales más grandes de la película. Enchantress crea una enorme estructura energética en el centro de Midwood City. Esta estructura funciona como una especie de torre o fuente de poder sobrenatural. Debido a su tamaño, sería imposible construirla completamente para la producción. Por ello, gran parte de su apariencia se genera mediante CGI. El escenario real proporciona una referencia física para los actores, mientras que la estructura digital se añade posteriormente. La máquina y la estructura energética. La enorme estructura creada por Enchantress debe verse desde diferentes distancias. En primeros planos, el espectador necesita percibir detalles y energía. En planos generales, debe parecer gigantesca y dominar la ciudad. Esto requiere diferentes niveles de detalle digital. Los artistas pueden utilizar modelos tridimensionales muy detallados en planos cercanos y versiones optimizadas para planos lejanos. La iluminación también debe mantenerse coherente. La estructura proyecta luz sobre la ciudad, por lo que los edificios y personajes cercanos necesitan recibir efectos de iluminación compatibles. Composición digital. La composición es una de las etapas fundamentales del proceso de VFX. Un plano final puede estar formado por muchas capas: fotografía del actor, fondo real, edificio digital, criaturas CGI, humo, fuego, partículas, iluminación y corrección de color. Los compositores combinan estas capas para crear una imagen única. También pueden corregir problemas de perspectiva, profundidad, color y exposición. El objetivo es que el espectador no sea capaz de identificar fácilmente dónde termina la fotografía real y dónde comienza el CGI.
Explosiones y destrucción práctica. Aunque muchas explosiones se amplían digitalmente, los efectos prácticos también desempeñan un papel importante. Las explosiones reales producen movimientos auténticos de humo, polvo y luz. Los efectos digitales pueden aumentar su tamaño o duración. Esto produce un resultado más convincente que utilizar únicamente una explosión completamente digital. Además, los efectos prácticos proporcionan a los actores una referencia real durante la filmación. Vehículos y efectos digitales. Los vehículos desempeñan un papel importante en las escenas de acción. Algunos vehículos utilizados en pantalla son reales, mientras que otros pueden ser modificados o ampliados digitalmente. Los efectos visuales también permiten crear daños en vehículos, añadir explosiones o eliminar elementos de seguridad. Cuando un vehículo debe realizar una maniobra peligrosa, puede utilizarse una combinación de conducción real, dobles, plataformas especiales y CGI. El ambiente oscuro de la película. La fotografía y los VFX trabajan conjuntamente para crear una atmósfera oscura. Midwood City está frecuentemente cubierta por humo, polvo y oscuridad. Esto permite además integrar mejor los efectos digitales. Las partículas atmosféricas ayudan a ocultar determinadas transiciones entre elementos reales y digitales. El humo también proporciona profundidad. Un edificio digital situado al fondo puede integrarse mejor cuando existe niebla o partículas entre él y la cámara. Iluminación de los efectos visuales. La iluminación es una de las partes más importantes del CGI. Una criatura digital puede estar perfectamente modelada, pero si su iluminación no coincide con el escenario, parecerá falsa. Los artistas analizan la luz de cada escena y reproducen sus características dentro del entorno digital. En las escenas de fuego de El Diablo, esto es particularmente importante. Las llamas deben iluminar a las personas y los objetos cercanos. En las escenas de Enchantress, la luz sobrenatural debe afectar el ambiente de forma coherente. CGI invisible. Muchos de los efectos visuales de Suicide Squad no llaman la atención porque su objetivo es simplemente mejorar la fotografía. Por ejemplo, los artistas pueden eliminar cables de seguridad, corregir objetos, ampliar edificios o modificar fondos. Este tipo de VFX es fundamental para una producción de acción. El espectador normalmente no sabe que existe, pero sin ese trabajo algunas escenas serían imposibles de realizar. La mezcla de estilos. Una de las características visuales de Suicide Squad es la mezcla entre realismo militar y fantasía sobrenatural. Las primeras partes tienen una apariencia más urbana. Los personajes están en cárceles, instalaciones militares y calles reales. Después, la película introduce criaturas, fuego, magia y estructuras gigantescas. Los efectos visuales permiten que estos dos mundos coexistan. Esto es importante porque la película no comienza como una fantasía completamente abstracta. Primero establece una realidad relativamente reconocible y posteriormente introduce elementos sobrenaturales. Desafíos para los actores. Los actores también tuvieron que trabajar con elementos que posteriormente serían modificados. Cuando un actor interactúa con una criatura CGI, puede que durante la filmación solamente exista una referencia física. El intérprete tiene que mirar al lugar correcto y reaccionar en el momento correcto. Lo mismo ocurre con Enchantress y sus efectos de energía. La dirección y el equipo de VFX deben proporcionar referencias suficientes para que los actores puedan imaginar el resultado final. El papel del CGI en la narración. Los efectos visuales no son solamente decoración. El CGI define las habilidades de los personajes y permite visualizar conceptos importantes. Killer Croc representa una transformación física extrema. El fuego de El Diablo representa su poder y su conflicto interior. Enchantress utiliza efectos visuales para demostrar su naturaleza sobrenatural. Las criaturas enemigas representan la amenaza que enfrenta el equipo. Por tanto, cada grupo de efectos cumple una función narrativa. Limitaciones y críticas. Aunque los efectos visuales de la película son ambiciosos, no todos los resultados tienen exactamente el mismo nivel.
Algunas criaturas y efectos funcionan muy bien, mientras que ciertos elementos digitales pueden resultar menos convincentes cuando se observan detenidamente. Esto es relativamente habitual en producciones con una gran cantidad de VFX. Cuando una película necesita cientos o miles de planos modificados digitalmente, la calidad puede variar según la complejidad de cada plano. También existe una diferencia entre los efectos destinados a primeros planos y los utilizados en planos generales. Conclusión. El trabajo de VFX y CGI de Suicide Squad es fundamental para construir la identidad visual de la película. La producción combina efectos prácticos con herramientas digitales para crear un universo donde criminales humanos pueden luchar junto a un hombre con poderes de fuego, una criatura reptiliana y una entidad sobrenatural. Killer Croc destaca por la combinación de maquillaje protésico y mejoras digitales. El Diablo depende de fuego y transformaciones CGI. Enchantress utiliza efectos de energía, partículas y transformaciones para representar sus poderes. Deadshot y Harley Quinn, aunque son personajes principalmente humanos, también necesitan efectos digitales para sus armas, acrobacias y escenas de acción. La ciudad de Midway City es otro gran ejemplo del trabajo visual. Los escenarios reales pueden ampliarse mediante CGI para crear una ciudad mucho mayor, mientras que los edificios, vehículos, humo, fuego y destrucción se integran digitalmente. Las secuencias finales llevan este trabajo a una escala todavía mayor con las estructuras sobrenaturales creadas por Enchantress y las criaturas que atacan al equipo. Lo más interesante es que la película no depende exclusivamente de CGI. Los maquillajes, las prótesis, los decorados, las explosiones prácticas, los vehículos y las actuaciones físicas proporcionan una base real sobre la que los efectos digitales pueden trabajar. En definitiva, los efectos visuales de Suicide Squad cumplen una función esencial: transformar una historia de criminales y militares en una aventura de cómic de enorme escala. Aunque algunos efectos pueden mostrar las limitaciones propias de una producción tan compleja, el conjunto consigue crear una mezcla reconocible de acción urbana, fantasía oscura y espectáculo superheroico. La película llegó a los cines después de una campaña publicitaria muy importante y consiguió atraer a una gran cantidad de espectadores desde su primer fin de semana. Aunque recibió críticas bastante divididas, su rendimiento comercial fue considerable y terminó convirtiéndose en una de las películas de mayor recaudación de 2016. El presupuesto de producción de Suicide Squad se situó aproximadamente en $175 millones, una cifra considerable para una película de acción y superhéroes. A esto había que añadir los gastos de publicidad, distribución y promoción, que elevaban significativamente la inversión total del proyecto. A pesar de las críticas negativas o mixtas que recibió, la película logró recaudar alrededor de $749,2 millones en todo el mundo, de acuerdo con los datos actualmente registrados. De esa cantidad, aproximadamente $325,1 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá, mientras que unos $424,1 millones correspondieron al mercado internacional. Estas cifras muestran que Suicide Squad fue comercialmente fuerte. No puede evaluarse su rentabilidad simplemente restando el presupuesto de producción a la recaudación mundial, porque los estudios no reciben todo el dinero generado por las entradas y porque existen gastos adicionales de marketing, distribución y exhibición. Sin embargo, una recaudación mundial cercana a los $750 millones frente a un presupuesto de producción de $175 millones representa un resultado considerablemente exitoso para Warner Bros. El estreno y las expectativas. La película se estrenó internacionalmente a comienzos de agosto de 2016 y llegó a Estados Unidos el 5 de agosto de 2016. Su estreno fue especialmente importante porque la campaña promocional había generado una enorme expectativa. Los avances utilizaban imágenes muy llamativas, música popular y presentaban al grupo de villanos como una alternativa diferente a las películas tradicionales de superhéroes. El público tenía especial curiosidad por Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, y por la nueva versión cinematográfica del Joker, interpretada por Jared Leto. Will Smith también era una figura comercial muy importante, y su participación como Deadshot ayudó a ampliar el atractivo de la película más allá de los seguidores habituales de DC.
El estreno estadounidense fue extraordinariamente fuerte. Suicide Squad consiguió aproximadamente $133,68 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, estrenándose en hasta 4.255 salas. El primer día consiguió unos $64,9 millones, seguido por aproximadamente 38,6 millones el sábado y 30,2 millones el domingo. Este comienzo demostró que la película tenía una demanda enorme. La cuestión posterior era cuánto tiempo podría mantener ese impulso. La importancia del primer fin de semana. El primer fin de semana de Suicide Squad fue uno de sus mayores logros comerciales. Conseguir más de $133 millones en 3 días representaba un debut extraordinario para una película cuyo reparto estaba formado en gran medida por personajes que, salvo el Joker y algunos lectores de cómics, no eran tan conocidos por el público general. La película consiguió atraer a espectadores gracias a una combinación de factores. En primer lugar estaba la marca DC. En segundo lugar, existía la curiosidad por ver a un grupo de villanos como protagonistas. En tercer lugar, la campaña de marketing convirtió a Harley Quinn, Joker y Deadshot en personajes muy visibles incluso para personas que no conocían los cómics. El éxito inicial también demuestra que las críticas profesionales no necesariamente determinan el comportamiento del público durante el primer fin de semana. Aunque la recepción crítica fue problemática, muchas personas ya habían decidido ver la película antes de conocer las opiniones de los críticos. Recaudación doméstica. En Estados Unidos y Canadá, Suicide Squad terminó con aproximadamente $325,1 millones. Esa cantidad representó alrededor del 43% de su recaudación mundial. El recorrido comercial comenzó con una enorme cantidad de espectadores, pero posteriormente la película experimentó descensos considerables en sus semanas siguientes. Este comportamiento es bastante común en películas que generan una expectativa muy alta. La competencia, el boca a boca y la reacción del público empiezan entonces a tener una mayor influencia. Aún así, superar los $325 millones en el mercado estadounidense fue un resultado importante. La película consiguió mantenerse durante varias semanas en los cines y continuó acumulando ingresos incluso después de que su enorme debut quedara atrás. El mercado internacional. El mercado internacional fue incluso más importante que el estadounidense para Suicide Squad. Los territorios fuera de Estados Unidos y Canadá aportaron aproximadamente $424,1 millones, superando la recaudación doméstica. Entre los mercados internacionales importantes estuvieron Reino Unido, Brasil, México, Rusia, Australia, Francia, Alemania, Japón y España. El Reino Unido fue uno de los territorios más fuertes y superó los $40 millones según las cifras recopiladas. México, Rusia, Brasil, Australia y Francia también proporcionaron cantidades significativas. La distribución internacional permitió que la película compensara parcialmente los descensos que experimentó en el mercado norteamericano. El caso de China. Uno de los aspectos importantes al analizar la taquilla de Suicide Squad es que la película no tuvo un estreno comercial en China continental. Esto fue relevante porque China se había convertido en uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo. Una película de superhéroes podía conseguir allí decenas o incluso cientos de millones de dólares adicionales. Por lo tanto, la recaudación mundial de Suicide Squad podría haber sido considerablemente mayor si hubiera obtenido acceso al mercado chino. La ausencia de ese territorio no impidió que la película fuera comercialmente exitosa, pero sí limitó su potencial internacional. Recaudación mundial. La cifra mundial final registrada actualmente por Box Office Mojo es de aproximadamente $749,2 millones. El desglose es de $325,1 millones en Estados Unidos y Canadá y $424,1 millones en otros territorios. Esta cifra colocó a Suicide Squad entre las películas comerciales importantes de 2016. La película demostró que un concepto centrado en villanos podía atraer a una audiencia masiva.
Antes de su estreno existía cierta incertidumbre sobre si el público aceptaría una película en la que los protagonistas fueran criminales y antihéroes. La taquilla respondió claramente que sí existía interés. El resultado también tuvo importancia para DC porque ayudó a mantener el impulso comercial de su universo cinematográfico después de Batman v Superman, Dawn of Justice. ¿Fue realmente rentable? Decir que Suicide Squad recaudó $749 millones no significa automáticamente que Warner Bros. Obtuviera 574 millones de beneficio. Esa interpretación sería incorrecta. Los estudios cinematográficos comparten una parte de la recaudación con las salas de cine. Además, existen costes de producción, publicidad, distribución, copias, efectos visuales, salarios y otros gastos. El presupuesto de producción registrado es de unos $175 millones. Algunas estimaciones han señalado que, al incluir publicidad y promoción, la inversión total podía ser mucho mayor. Por ello, el punto de equilibrio real era significativamente superior al presupuesto de producción. Aún así, la escala de la recaudación mundial indica que el proyecto tuvo un rendimiento comercial sólido y generó ingresos adicionales posteriormente mediante el mercado doméstico, televisión y licencias. El lanzamiento digital. Después de su recorrido cinematográfico, Suicide Squad pasó al mercado doméstico. En Estados Unidos, la película comenzó a estar disponible en formato digital el 15 de noviembre de 2016. Posteriormente llegó a formatos físicos como DVD y Blu-ray el 13 de diciembre de 2016, según los datos de lanzamiento doméstico recopilados. Este intervalo relativamente corto entre el estreno cinematográfico y el lanzamiento digital era parte de la estrategia habitual de Hollywood en aquella época. El objetivo era aprovechar el interés generado por la película en los cines mientras todavía estaba fresca en la memoria del público. El lanzamiento digital también permitía que personas que no habían ido al cine pudieran comprar o alquilar la película desde sus hogares. La Extended Cut. Uno de los elementos más importantes del lanzamiento doméstico fue la aparición de una Extended Cut, es decir, una versión extendida de la película. Esta edición añadió aproximadamente 13 minutos de material respecto a la versión cinematográfica. La existencia de una versión extendida resultó especialmente interesante porque algunos espectadores habían considerado que determinadas relaciones entre personajes y partes de la historia necesitaban más desarrollo. La Extended Cut permitió ampliar algunas escenas y ofrecer más contenido relacionado con los protagonistas. Sin embargo, no debe interpretarse como una película completamente diferente. La estructura fundamental y la historia principal permanecen esencialmente iguales. Se trata de una versión más larga que incorpora escenas adicionales. El Blu-ray y las ediciones especiales. El lanzamiento físico fue diseñado para los coleccionistas y seguidores de DC. Además de la edición convencional, hubo diferentes presentaciones dependiendo del mercado. La película estuvo disponible en DVD, Blu-ray y otros formatos de alta definición. También se comercializaron ediciones especiales y coleccionables. En algunos mercados se ofrecieron versiones que incluían la Extended Cut, material adicional y presentaciones especiales. El atractivo de estas ediciones era especialmente fuerte entre los seguidores de Harley Quinn y Deadshot, ya que ambos personajes se habían convertido en elementos importantes de la identidad comercial de la película. Blu-ray 3D y 4K Ultra HD. La película también tuvo presencia en formatos de mayor calidad de imagen. En determinados mercados se lanzó en Blu-ray 3D y 4K Ultra HD, además de DVD y Blu-ray convencionales. Warner Bros. Promocionó estas ediciones como productos destinados a los aficionados que querían disfrutar de la película con mayor calidad audiovisual. El formato 4K resultaba especialmente adecuado para una película como Suicide Squad, que contiene numerosas escenas oscuras, efectos visuales, explosiones, colores intensos y secuencias de acción. La alta definición permite apreciar mejor detalles del maquillaje de Killer Croc, los efectos digitales de Enchantress y el Diablo, los escenarios urbanos y el diseño de vestuario. Las ediciones domésticas también aprovecharon la oportunidad para ofrecer material adicional relacionado con la producción.
Los contenidos adicionales de este tipo de lanzamientos suelen incluir reportajes sobre la realización, entrevistas con el reparto y el equipo, escenas detrás de cámaras y material centrado en los personajes. En el caso de Suicide Squad, estos extras resultaban especialmente interesantes porque la producción utilizó una combinación importante de efectos prácticos y digitales. Los espectadores podían conocer mejor el proceso de creación de personajes como Killer Croc y Enchantress, así como el trabajo físico realizado por los actores. El valor comercial del mercado doméstico. La taquilla cinematográfica no es la única fuente de ingresos de una película. Después de abandonar los cines, Suicide Squad continuó generando dinero mediante ventas y alquileres digitales, DVD, Blu-ray y otros formatos. Las estimaciones disponibles de ventas físicas en Estados Unidos sitúan aproximadamente en $33,7 millones las ventas de DVD y en $53,9 millones las de Blu-ray, para un total estimado de unos $87,6 millones en esos formatos. Estas cifras muestran la importancia del mercado doméstico. Aunque los ingresos de DVD y Blu-ray son muy diferentes de la taquilla y no deben sumarse directamente como si fueran equivalentes, proporcionan una segunda etapa comercial para la película. El atractivo de Harley Quinn en el mercado doméstico. Uno de los grandes beneficios comerciales de Suicide Squad fue la popularidad de Harley Quinn. El personaje interpretado por Margot Robbie se convirtió rápidamente en uno de los elementos más reconocibles de la película. Esto tuvo consecuencias comerciales. El público no solamente estaba interesado en la película como conjunto, también existía una fuerte demanda por productos relacionados con Harley Quinn, incluyendo figuras, ropa, coleccionables y ediciones especiales. La presencia de Harley ayudó a convertir el lanzamiento doméstico en algo atractivo para coleccionistas. La importancia de la música. La identidad musical de la película también tuvo un papel importante en su comercialización. Suicide Squad utilizó numerosas canciones populares además de la banda sonora original de Steven Price. La campaña promocional había asociado fuertemente la película con su música, especialmente mediante trailers y anuncios. Esto ayudó a crear una identidad diferente para la producción. En lugar de venderla únicamente como otra película de superhéroes, el marketing la presentó como una experiencia energética, irreverente y juvenil. La estrategia de marketing. El marketing de Suicide Squad fue una de las principales razones de su enorme estreno. Los trailers presentaban un estilo visual colorido, personajes extravagantes y una selección de canciones populares. Harley Quinn ocupó un lugar central en la publicidad, mientras que el Joker también fue utilizado para generar interés. La campaña consiguió convertir a personajes relativamente desconocidos para el público general en figuras comercialmente reconocibles. La película también se benefició del reconocimiento de la marca DC Comics y de la curiosidad generada por la conexión con el universo cinematográfico iniciado por otras producciones. Taquilla frente a recepción crítica. Una de las características más interesantes de Suicide Squad es la diferencia entre su rendimiento comercial y la recepción crítica. La película recibió opiniones negativas o mixtas de numerosos críticos, pero el público acudió masivamente durante su estreno. Esto demuestra que las críticas no siempre determinan la taquilla inmediata. Una película puede tener una recepción crítica complicada y aún así ser extremadamente popular durante su primer fin de semana si existe suficiente interés previo. En el caso de Suicide Squad, la campaña publicitaria, la marca DC, Harley Quinn, Will Smith y el Joker generaron suficiente expectativa para conseguir una apertura enorme. El recorrido posterior. Con el tiempo, la percepción de Suicide Squad se volvió más compleja. Aunque continúa siendo una película polémica entre los seguidores de DC, su importancia comercial no puede negarse. El éxito de Harley Quinn llevó a que el personaje continuara apareciendo en otras producciones. Margot Robbie retomó el papel posteriormente y Harley se convirtió en una de las figuras centrales de la representación cinematográfica moderna de DC. La película también demostró que existía un mercado considerable para historias centradas en antihéroes y villanos. Comparación con otras películas de DC. En el contexto del universo cinematográfico de DC, Suicide Squad consiguió una recaudación importante.
sus aproximadamente 749,2 millones de dólares mundiales la colocaron por encima de muchas producciones de presupuesto similar, aunque por debajo de algunos de los mayores éxitos de la franquicia. La cifra es particularmente destacable teniendo en cuenta que no contó con el mercado chino. Su rendimiento comercial también ayudó a demostrar que los personajes secundarios de DC podían sostener una película de gran presupuesto. Conclusión. En términos de taquilla, Suicide Squad fue un éxito comercial importante. Con un presupuesto de producción de aproximadamente 175 millones de dólares, consiguió alrededor de 749,2 millones de dólares en todo el mundo, incluyendo unos 325,1 millones en Estados Unidos y Canadá y 424,1 millones en los mercados internacionales. Su estreno doméstico fue extraordinariamente fuerte, con aproximadamente 133,7 millones de dólares durante el primer fin de semana. El mercado internacional tuvo un papel fundamental porque aportó más dinero que el mercado norteamericano. Reino Unido, México, Rusia, Australia, Francia, Alemania, Japón y otros territorios contribuyeron significativamente a su resultado global. La ausencia de un estreno en China, sin embargo, limitó su potencial máximo. En cuanto al mercado doméstico, la película pasó relativamente pronto del cine a las plataformas digitales. La versión digital estadounidense apareció el 15 de noviembre de 2016 y las ediciones físicas llegaron posteriormente. La película fue comercializada en DVD y Blu-ray, además de formatos de mayor definición, y recibió una Extended Cut con aproximadamente 13 minutos adicionales. El lanzamiento doméstico fue especialmente relevante porque permitió ampliar la vida comercial de la película después de su paso por los cines. Las ventas físicas estimadas de DVD y Blu-ray en Estados Unidos también fueron significativas, superando conjuntamente los 87 millones de dólares según las estimaciones disponibles. En definitiva, Suicide Squad puede considerarse un caso interesante de película cuya taquilla fue mucho más exitosa que su recepción crítica. Su enorme campaña publicitaria, la popularidad de Harley Quinn, la presencia de Will Smith y Jared Leto, la marca DC y el concepto de reunir a varios villanos generaron un enorme interés comercial. Su recorrido en home media prolongó ese éxito mediante la venta y alquiler digital, DVD, Blu-ray y versiones especiales. La Extended Cut fue particularmente importante para los seguidores que querían ver material adicional. Aunque la película sigue siendo discutida por su historia, edición y desarrollo de personajes, desde el punto de vista comercial cumplió un objetivo fundamental: consiguió llevar a un grupo de personajes poco convencionales a una audiencia mundial y convertir a Harley Quinn, en particular, en una de las figuras cinematográficas más reconocibles de DC. La película tiene características que funcionan bastante bien, especialmente el reparto, el diseño de algunos personajes, la música, la energía visual y el concepto general. Al mismo tiempo, presenta problemas importantes relacionados con el guión, el desarrollo de los personajes, el villano principal, el ritmo y la coherencia narrativa. Por eso resulta interesante analizarla desde ambos lados. No es una película completamente fallida, pero tampoco consigue aprovechar todo el potencial de su extraordinaria premisa. El principal punto positivo, una idea muy atractiva. La idea de reunir a un grupo de villanos para realizar una misión peligrosa es probablemente la mayor fortaleza conceptual de Suicide Squad. En lugar de presentar otro grupo de superhéroes que quiere salvar el mundo porque cree que es lo correcto, la película utiliza criminales que normalmente serían los enemigos de los héroes. Esto crea inmediatamente una dinámica diferente. Los personajes no confían unos en otros y no tienen inicialmente ningún interés en sacrificarse por el bien común. Amanda Waller los utiliza porque considera que son herramientas que pueden ser controladas. La premisa permite explorar una pregunta interesante: ¿pueden personas moralmente cuestionables convertirse temporalmente en héroes? La película no ofrece una respuesta completamente sencilla, porque los integrantes siguen siendo criminales al terminar la misión. El concepto, por tanto, tiene muchísimo potencial. Es una de las razones por las que la película consiguió generar tanta expectativa antes de su estreno. Margot Robbie como Harley Quinn.
Uno de los puntos más fuertes es la interpretación de Margot Robbie como Harley Quinn. Robbie consigue convertir al personaje en una presencia extremadamente carismática. Harley es divertida, impredecible, violenta y emocionalmente complicada. La actriz utiliza expresiones faciales, movimientos corporales y una forma de hablar muy particular para construir una personalidad inmediatamente reconocible. Además, Harley no funciona solamente como elemento cómico. Su relación con el Joker permite mostrar una dimensión más oscura de su historia. Aunque el guión podría haber desarrollado mucho más al personaje, la interpretación de Robbie consigue compensar algunas de esas limitaciones. Harley se convirtió en uno de los grandes éxitos derivados de la película y posteriormente continuó siendo una figura importante dentro del cine de DC. Will Smith como Deadshot. Otro punto positivo importante es Will Smith. Deadshot necesitaba ser un personaje capaz de actuar como asesino profesional y, al mismo tiempo, mostrar una dimensión humana. Smith utiliza su carisma para hacer que el personaje resulte accesible. La relación entre Deadshot y su hija es especialmente efectiva. El público comprende que el personaje quiere sobrevivir principalmente para regresar con ella. Esta motivación evita que Deadshot sea simplemente un hombre que dispara perfectamente. Tiene un objetivo emocional. Smith también funciona muy bien en las escenas grupales. Su personaje suele reaccionar ante las situaciones absurdas creadas por Harley, Boomerang y los demás. Su interpretación es uno de los elementos que mantienen entretenida la película incluso cuando la historia principal pierde fuerza. Viola Davis como Amanda Waller. Viola Davis ofrece otra de las interpretaciones más destacadas. Amanda Waller no tiene superpoderes, pero probablemente sea una de las personas más peligrosas de toda la película. Davis interpreta al personaje con una enorme autoridad. Waller no necesita levantar la voz constantemente para transmitir poder. Su actuación funciona especialmente bien porque Waller no es presentada como una mujer sentimental. Para ella, el Suicide Squad es una herramienta. La interpretación también ayuda a establecer una dimensión política. Waller representa la idea de utilizar criminales como armas en nombre de la seguridad nacional. Su presencia aporta seriedad a una película que en muchas ocasiones utiliza humor y extravagancia. La química entre los protagonistas. El grupo principal tiene una dinámica entretenida. Deadshot es relativamente serio, Harley es caótica, Boomerang es egoísta, el Diablo es reservado y Killer Croc es silencioso. Estas diferencias producen situaciones humorísticas. La película funciona especialmente bien cuando simplemente permite que los personajes hablen entre ellos. No parecen una familia perfecta ni un grupo de amigos. Son personas que han sido obligadas a colaborar. Esa tensión proporciona una energía diferente a la de las películas tradicionales de equipos superheroicos. El diseño visual. Otro aspecto positivo es el diseño visual. Los personajes tienen apariencias muy diferentes y fácilmente reconocibles. Harley tiene una estética extravagante. Deadshot posee su máscara y equipamiento. Killer Croc tiene una apariencia reptiliana. Katana utiliza una armadura y una espada. Captain Boomerang posee elementos visuales relacionados con su arma. La película también utiliza una paleta de colores intensa en determinadas escenas, especialmente alrededor de Harley y Joker. El diseño busca combinar estética de cómic, cultura urbana y acción moderna. Los efectos visuales. Los efectos visuales son importantes para representar las partes sobrenaturales de la historia. Killer Croc, el Diablo y Enchantress necesitan una gran cantidad de trabajo visual. La transformación de El Diablo y sus poderes de fuego son especialmente espectaculares. También hay numerosos efectos de destrucción, explosiones, criaturas digitales y estructuras sobrenaturales. Aunque no todos los efectos tienen exactamente la misma calidad, el conjunto permite que la película tenga una escala visual considerable. La música y la banda sonora. La música es otro de los elementos más recordados. La película utiliza una combinación de canciones populares y composición original.
Las canciones ayudan a crear una identidad juvenil y rebelde. El uso de música popular también diferencia a Suicide Squad de otras películas de superhéroes más tradicionales. La banda sonora acompaña especialmente bien los montajes y las presentaciones de personajes. En ocasiones, incluso se puede argumentar que la música tiene más personalidad que algunas partes del guión. El humor. La película también funciona bien cuando utiliza humor. Harley Quinn y Captain Boomerang proporcionan muchos momentos cómicos, mientras Deadshot aporta sarcasmo. El humor evita que la película se vuelva completamente oscura y permite que los personajes resulten más entretenidos. Algunas bromas pueden parecer excesivas, pero en general ayudan a mantener un tono energético. El potencial de los personajes secundarios. Otro punto positivo es que la película introduce personajes que podrían haber sostenido historias individuales. Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, Katana y el Diablo tienen características suficientes para desarrollarse mucho más. Incluso Captain Boomerang podría funcionar en una historia más centrada en él. La película demuestra que existe un universo de personajes de DC que no depende exclusivamente de Batman o Superman. Este aspecto fue importante para ampliar la variedad del universo cinematográfico. Aspectos negativos. El mayor problema, el guión. El problema más importante de Suicide Squad es su guión. La película tiene demasiadas ideas compitiendo por atención. Primero presenta el concepto del equipo. Después explica el pasado de varios personajes. Luego introduce al Joker, el proyecto de Amanda Waller, Enchantress, Junemone, Midwood City y una amenaza sobrenatural. El resultado es una historia que puede sentirse desordenada. En lugar de permitir que un conflicto se desarrolle progresivamente, la película introduce constantemente nueva información. Esto perjudica el ritmo y hace que algunas partes parezcan más importantes que otras. Demasiados personajes. El gran número de personajes también representa un problema. La película necesita presentar a Deadshot, Harley, Boomerang, el Diablo, Killer Croc, Katana, Rick Flag, Amanda Waller, Junemone, Enchantress, Joker y varios personajes secundarios. No todos reciben suficiente tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, Katana tiene una historia potencialmente interesante, pero la película apenas explora su pasado. Captain Boomerang es divertido, pero sabemos relativamente poco sobre él. Killer Croc también podría haber tenido una historia mucho más interesante. El resultado es que algunos personajes parecen estar presentes principalmente porque forman parte del equipo, no porque la historia realmente necesite desarrollarlos. El villano principal. Enchantress es probablemente una de las mayores debilidades de la película. El personaje tiene poderes impresionantes y una apariencia llamativa, pero sus motivaciones no son tan interesantes como podrían haber sido. Su objetivo de destruir la civilización y crear un nuevo mundo es bastante convencional para una película de superhéroes. El conflicto habría sido más fuerte si la amenaza hubiera estado directamente relacionada con los miembros del Suicide Squad. Un villano que conociera profundamente a alguno de